Bueno, compañeros, compañeras, y un poco esta jornada, este taller, debate, jornada, venimos a plantearlo con la Secretaría de Comunicación y la Secretaría de Convenios Colectivos, de Comunicación, no, perdón, de Formación, y la idea es poder discutir con los sectores fuertemente esto, ¿no? Poder discutir un diagnóstico, tener un diagnóstico de la situación de cada uno de los sectores y después pensar también como estatales en propuestas. Y bueno, gracias al convenio que firmamos con la Universidad de General Sarmiento, que realmente viene acompañando, es una relación que construimos hace muchos años. Y este gobierno nos volvió a juntar y son esas cosas que las redes y los lazos nos vamos afianzando y vamos afianzando la comunidad y lo colectivo, así que acá estamos, vamos a la universidad, presentaron un libro esta semana que después si quieren hablar, que es un libro muy interesante sobre la experiencia de este gobierno de Milei y el topo del Estado. Y después, bueno, la Fundación Germán Abdala, que acá está Emiliano Bizarro, su presidente. La verdad que venimos articulando fuertemente para poder construir como estatales nuestra mirada, nuestra agenda, y que no nos pase como nos viene pasando, que cuando vienen incluso gobiernos propios, entre comillas, no esté nuestra mirada ahí, no esté la agenda de los estatales, la agenda del empleo público, la agenda de las políticas públicas con nuestra mirada en ese espacio. Así que nosotros vamos a construir fuertemente eso y es un objetivo de ATE Capital poder hacerlo. Así que esta es una de los ejes fundamentales para eso. Así que bueno, compañeros, compañeras, gracias por estar. Bueno, vemos compañeros de todos los sectores, muy variado, así que va a estar buenísima la discusión y seguramente vamos a poder tener un buen diagnóstico de la situación. Bueno, gracias y paso la palabra acá a Ceci. La verdad que hace mucho tiempo que queríamos realizar esta jornada y un poco ponernos a discutir, como dijo Sole, bueno, un diagnóstico en donde estamos parados. Todos venimos bueno, siempre fue muy heterogéneo el Estado Nacional, pero venimos atravesando o transitando esta situación de diferentes maneras por las reestructuraciones, cómo nos pegó. Los despidos, los tipos de despidos también, las formas en que esto se dio, con disponibilidad o depende de las modalidades de contratación, y todo eso fue afectando a nuestra organización también sindical. En esta oportunidad vamos a poner el eje en todo lo que tiene que ver con cómo impactó el gobierno de Milei en la estructura, en la cantidad de trabajadores y trabajadoras, digamos, en lo más cuantitativo, que obviamente detrás de eso hay un montón de análisis cuantitativo para nosotros y nosotras, sin duda. Yo estoy diciendo esto y adentro mío se me vienen por la cabeza un montón de compañeros y compañeras que ya no están. Y eso nos pesa, nos duele, y es difícil seguir y disociarse y sentir que hay que seguir dando la pelea. Pero bueno, también esa es nuestra responsabilidad, ¿no? Tramitarlo esto y pensar hacia adelante que las cosas no van a poder volver a ser lo que eran, y también eso es un desafío, metabolizarlo. Las cosas no van a volver a ser lo que eran, hay que ser creativos, hay que pensar de una manera nueva, hay que poder leer esta etapa histórica, la sociedad y a nivel global también. Por eso tenemos un montón de cuestiones que discutir colectivamente. Queremos hacerlo así porque ese es nuestro estilo, desde abajo para arriba. No es que viene la academia, nos trae su saber, su inteligencia, no, bárbaro, de la academia la necesitamos. Ayer estuvimos en una movilización defendiendo la universidad pública, sin duda, y acá hay muchos compañeros que pertenecemos a ella, pero sí somos trabajadores y trabajadoras del Estado fundamentalmente, y nadie mejor que nosotros sabe lo que estamos viviendo y la política pública y el saber y esa expertise, esa experiencia de tantos años. Así que la idea es que este sea un espacio de debate de abajo para arriba, poner en común y también mirada integral, porque a veces cada uno está en su sector mirando lo que pasa en su sector
y se pierde un poco de qué está viviendo el sector de al lado, que le está pasando lo mismo o peor o diferente. Bueno, también es tener esa mirada integral, de abajo para arriba y de manera integral. Acá llega nuestro secretario general. Bien. No, está bien. Así que ese es el encuadre. Hay un montón de otras cosas más que queremos tocar. La cuestión del empleo público, pero eso habría un montón de discusiones más largas. Hoy tenemos un tiempo acotado, así que es la primera experiencia. Vamos a ver también qué sale de esto. La idea es que después se sistematice todos los aportes de cada compañero y compañera de los grupos en los que vamos a trabajar, que en eso se va a encargar también la universidad, para poder después volver a volcarlo colectivamente y seguir. O sea, hoy arranca un momento, un puntapié inicial de discutir de abajo para arriba, desde los estatales, cuál es el impacto de este gobierno sobre la estructura del Estado Nacional. Y también hay una última pregunta que es medio pensar hacia adelante propuestas. Esa es como más abierta, está todo por construir, pero bueno, capaz que estamos todos en sintonías medio diferentes o creyendo cosas de manera diversa. Hay que poder, como seccional y como sindicato, tratar de afinar eso y buscar una síntesis en la que todos estemos más o menos viendo el mismo diagnóstico, o por lo menos una síntesis sobre eso. Va a haber tensiones, va a haber discusiones, bienvenidas sean, también eso es parte de nuestro espíritu. Y después ir construyendo esa línea. Así que va a haber más encuentros como estos, espero, con otras líneas más, cada vez más profundizando lo que también salga hoy de acá y escuchándonos entre todos y todas, que es la idea. Así que, bueno, le iba a pasar a los compañeros de la universidad, pero dicho que llegó nuestro secretario general, le voy a pasar la palabra. Así que gracias. Nosotros cuando gana Néstor y Cristina, cuando gana Néstor, el presidente, nosotros laburábamos en un programa que se llamaba Chicos en Situación de Calle. Y cuando empezaron a haber políticas públicas universales, lo que sucedió es que Néstor cambia el rumbo del Estado y nuestro programa lo termina disolviendo, pasando las funciones al territorio de la Ciudad de Buenos Aires, y nosotros tuvimos que recrear nuestra situación de trabajadores públicos. Entonces dejamos de laburar con pibes en situación de calle y se nos permitió hacer una propuesta donde trabajamos con pibes que estaban en contextos de encierro pero semiabiertos y hacíamos talleres de formación laboral. Después, como hubo mucha inclusión del Estado en las juventudes, en la adolescencia, ese programa terminó siendo como muy obsoleto para lo que estaba pasando y terminamos pudiendo recrear otra propuesta de laburo que era una juegoteca comunitaria que era Jugando Construimos Ciudadanía. Entonces armábamos una espiral de laburo que estaba bueno, que era diseñábamos lo que necesitábamos en territorio, laburábamos en territorio para que se pueda constituir el sujeto colectivo a través del juego y se trabajaba desde el Estado en el incentivo a armar juegos a través de artesanos y que sean juegos comunitarios. Entonces el Estado bajaba plata a territorio para que el artesano o la pequeña pyme pueda producir el juego, le comprábamos esos juegos, armábamos las juegotecas, volvíamos a territorio y trabajamos en territorio lo que era la formación de formadores y la posibilidad de que el pibe y la piba se constituyan como un sujeto a través del juego y colaborar con todo un gran armado. Hoy estamos el 100% de mis compañeros despedidos, desapareció Jugando Construimos Ciudadanía. Una parte quedamos todavía en un lugar medio dependiendo si vamos a ir al Ministerio de Educación o vamos a quedar en la CENAF, pero fue desmantelado. Las 20.000 juegotecas que estaban a entrega fueron a depósito, o sea que hay 20.000 juegotecas que no están en uso. Lo traigo como forma también de poder aportar a lo que ustedes van a ir evaluando desde la universidad y como contexto de lo que sucede cuando hay un gobierno popular, se generan políticas públicas universales. Nosotros veníamos del menemismo, se pueden tocar por si tienen yeta, veníamos del menemismo en donde las políticas eran focalizadas, entonces trabajamos directamente en programas que eran de urgencia, como ambulancia, yendo a la asistencia. Cuando hubo un gobierno popular con políticas universales, como fue la Asignación Universal por PIBE, esos programas entran en desuso y entonces empezás a ser parte de un gran engranaje mucho
más amplio a lo que sucede hoy, que no hay un Estado presente, o lo que hay como Estado presente está más abocado al aparato represivo y a lo que puede sobrevivir como contexto de urgencia dentro de lo que se entiende como política pública, y entonces mucha tarea para hacer para la etapa que viene. Me parecía bueno traer la experiencia que tuvimos con EMI, porque además fue una experiencia en donde el sindicato jugó un rol, porque pudimos proponer, donde pudimos poner a la CTA en un lugar institucional para que pueda desde la CTA llevar adelante esa proyección de laburo, y que estaba bueno traerlo en el marco de, bueno, sé que cada uno de nosotros, nosotras va a poder hablar de lo que fue padeciendo y va padeciendo en el cotidiano y en perspectiva hacia lo que viene, ¿no? Entonces nosotros, como aporte, seguimos insistiendo, no hay soluciones sindicales sin soluciones políticas, y en esa frase que es muy determinante vamos a seguir trabajando, vamos a poder generar alivio a nuestro pueblo si tenemos la capacidad de poder volver a ser una alternativa de poder, para no estar corriendo tan de atrás. Lo de ayer fue realmente importante porque logramos torcerle el brazo al gobierno, pero no debería ser el rol del Parlamento estar viendo cómo garantizar que tengamos una política pública en pediatría o que las universidades tengan presupuesto. Ya estamos en un lugar de agonía en donde estamos dependiendo de construir mayorías en el Parlamento para ver cómo se pone freno a lo que nos va pasando. Así que, abrazados a esa idea, seguimos laburando. Gracias por el espacio, buena jornada de debate y perdón por la demora. Todavía dura la emoción de ayer. Creo que hoy quizás, con todo el dolor que estamos transitando, estamos un poco más optimistas. Nosotros estamos acá, estoy vestido de académico, pero la verdad es que somos trabajadores y trabajadoras estatales quienes estamos en la universidad. Y habrán visto un poquito la disposición del espacio. Cuando hablaba con Cecilia decíamos, queremos que esto sea lo más parecido a un ágora, en donde los más importantes no somos nosotros. De hecho, quiero ser lo más breve posible, porque quienes tienen la voz y quienes pueden realmente generar aportes son ustedes, y por eso estamos acá con esta conformación. De hecho, seguramente después Cecilia les comentará que para avanzar un poquito con el trabajo que vamos a hacer, vamos a armar por ahí serán unos 4 grupos, veremos la cantidad de grupos en donde se puedan discutir las consignas que ustedes ya las tienen. Igualmente me parece que nosotros desde la universidad lo que podemos decir es que por un lado estamos muy contentos de estar acá y de estar trabajando acá con los compañeros y compañeras de ATE, con la Fundación Abdala. Lo hacemos porque sentimos que es un compromiso que tiene la universidad pública con los trabajadores y trabajadoras estatales. Y un poco la consigna que nosotros pensábamos es que hay algo que tiene el Estado Nacional. Históricamente ha sido protagonista tanto de generar regulaciones, de entregar bienes y servicios públicos, las políticas públicas, y hay una condición necesaria para que todo eso funcione, para que todo eso sea de calidad, y es justamente los trabajadores y trabajadoras que llevan adelante esas tareas. Un poco nos interesa pensar en la jornada desde esa óptica, por eso en el título terminamos poniendo políticas públicas, porque no es simplemente entender, y obviamente la situación de cada uno de nosotros como trabajadores, y obviamente con la representación sindical es importante, pero no perder de vista cuál es el objetivo, hacia dónde vamos. Y esa es un poquito la idea de lo que empezamos a trabajar hoy. Ahí un poquito en el programa pusimos brevemente la situación, ¿no? En qué situación estamos. Hubo condiciones previas que facilitaron que todo esto suceda, hubo cuestiones que se modificaron y que permitieron que haya trabajadores y trabajadoras que pierdan su lugar, y que el Estado dejara de prestar funciones, el Estado Nacional dejara de prestar funciones que son muy importantes y que hacen a la vida en sociedad, ¿sí? Es como que, bueno, hoy en día estamos perdiendo esos lazos comunitarios que genera el Estado, y de hecho un poco este encuentro es volver a buscar esos lazos comunitarios. Pero yo tenía algunos números, me parece que es medio
no es necesario que los diga ahora, pero por ejemplo teníamos números de cómo era la cantidad de contratados hasta el año 2022 o 2023 en relación con el total del personal. En el CINEP, por ejemplo, más de 2 de cada 3 trabajadores eran contratados, no eran de planta permanente, o sea que había unas condiciones previas, obviamente. Pero lo que nosotros queremos pensar es, bueno, todo esto ya pasó y ahora estamos viviendo lo que estamos viviendo. ¿Cómo podemos pensar de acá para adelante y qué podemos aportar nosotros para que eso cambie hacia el futuro? Porque tenemos realmente la esperanza y somos optimistas en pensar de que esto va a cambiar, y va a cambiar más temprano que tarde. Así que bueno, todo lo que escribí lo dejo ahí, les agradezco mucho. Paso la palabra acá al compañero de Fundación Abdala y comenzamos. Primero, gracias a Sole, gracias a Ceci, gracias a la universidad, a los compañeros de General Sarmiento. La verdad que veníamos durante mucho tiempo diciendo que había que empezar a discutir estos temas y múltiples razones no permitían que los discutiéramos. La urgencia gremial, los problemas, un montón de cuestiones hacían que no pudiéramos abordar estas temáticas. Y bueno, la verdad que entre distintos empujes terminamos generando esto y yo creo que está muy bien, y además agradecemos la posibilidad que dan a la Fundación de poder compartir algunas de las ideas que fuimos trabajando en este tiempo. Ahí voy a tratar de respetar y ser corto en el tiempo, pero la verdad que como esto venimos acumulando muchas cuestiones, hay muchas cosas para decir, así que voy a tratar de jerarquizar. Lo primero que quiero decir es que nuestro sindicato tiene una posición de, a pesar de lo mal que lo estamos pasando, de privilegio para discutir estos temas, ¿sí? Porque podemos hacer un diagnóstico situado, que no todas las organizaciones pueden hacerlo. Es decir, podemos diagnosticar el Estado estando dentro del Estado con todo lo que eso implica, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Y eso es algo que tenemos que asumirlo y ponerlo en valor, porque si no, uno de los problemas de tener nuestro espacio político, que muchos compañeros van a volver al Estado habiéndolo transitado toda esta experiencia por afuera, y van a creer que es fácil recuperar, incluso es deseable para algunos recuperar el hilo del último Estado peronista o del último gobierno de Alberto Fernández. Eso no existe más. Nosotros escribimos un montón de cosas, qué sé yo, y el Tano muy sutilmente nos lo tachó de entrada diciendo: no hay que ir a buscar la nueva estatalidad ya está aconteciendo, que es la que hoy existe, ¿sí? Y entonces la posibilidad nuestra desde ATE de pensar y diagnosticar el Estado es fundamental porque la estamos transitando. Entonces, en ese punto, lo que quiero señalar es que nosotros tenemos los despidos, tenemos los ataques, pero también hay una cuestión de que tenemos que asumir que Milei transformó el Estado, lo transformó de una mirada completamente distinta a la que nosotros estamos acostumbrados en otros gobiernos de derecha. La naturaleza de Milei no es la de Macri aumentada, es mucho más destructiva, tiene un desprecio por el Estado, y no me quiero extender en eso, pero el resultado va a ser que va a dejar capacidades estatales disminuidas en todos los sentidos, ¿sí? El Estado, cuando volvamos nosotros al Estado, cuando volvamos a ser gobierno y podamos disponer de las políticas públicas o asumir la aventura de coordinarlas, gobernarlas o ser parte de ellas, vamos a encontrar que el Estado tiene muchas herramientas que las que tenía anteriormente. Por otro lado, vamos a encontrar un colectivo laboral mucho más castigado, mucho más golpeado, por diversos motivos, por diversas razones, ¿sí? De hecho, nosotros hicimos un trabajo que recupera la mirada de todos ustedes son delegados, participan de los conflictos. Sabemos que la conflictividad nuestra fue muy distinta a la que tuvimos con Macri, muy distinta a la que tuvimos con Macri. Nuestra capacidad de respuesta, ahí me acuerdo que nuestra capacidad de respuesta fue mucho más limitada a la que tuvimos en otros momentos, la intensidad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso hay un montón de cuestiones que uno podría pensar y que podría
discutir al infinito. No obstante, nosotros tenemos como dos cuestiones sobre las cuales nos gustaría poner el ojo, pero que van a configurar el punto de apoyo para proyectarnos hacia un Estado distinto. Uno es el tema de ingresos de nuestros compañeros se tradujo en pluriempleo. Todos nuestros compañeros salen corriendo de un laburo al otro, eso les saca tiempo para formarse, para tener disponibilidad para la organización, para la movilización, le quita energía, tiene la vida enquilombada, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un dato que llegó y que está y que tiene un nivel de profundidad enorme. Nosotros hicimos una encuesta que la vamos a sacar, que la hicimos con otros compañeros del Consejo Directivo, van a salir los datos dentro de poquito. Casi el 70% de los estatales por lo menos tiene 2 trabajos, ¿sí? Por lo menos. Sube, compañeros que llegan a tener muchísimos. El otro tema, hicimos un trabajo también de entrevistas a nuestros compañeros en el Estado y ahí lo que veíamos que el grado de capilaridad, del malestar y la violencia que están sufriendo los trabajadores, sea por persecuciones, falta de tarea, llega a niveles que nosotros no registrábamos, o que por lo menos nosotros globalmente no los teníamos presentes. Entonces, tenemos una posibilidad, que es un diagnóstico situado. Nosotros no vamos a estar afuera, estamos adentro del Estado, sabemos qué está pasando y eso nos da oportunidades significativas. ¿Cuál es el desafío que tenemos? No ser una propuesta corporativa, ¿sí? Que eso también es un quilombo para nosotros, no es algo a lo que estamos acostumbrados. ¿Qué quiero decir? Los intereses gremiales no son 100% equivalentes a los intereses de la sociedad en relación al Estado. Y ahí tenemos un desafío. Y ahí recupero la experiencia de lo que decía el Tano. Cuando nosotros hicimos los talleres de formación laboral en la CENAF, se combinaron un montón de cosas. Una, fortaleza gremial. Otra, que teníamos un montón de compañeros dispuestos a discutir política pública. ¿Sí? Eso porque, entre otras cosas, la discusión no se iba solo en condiciones laborales y de salario, y no era porque necesariamente estábamos bien. Acuérdense, año 2003, 2004, estábamos bastante cagados a palos, pero había margen para discutir esas cosas. Entonces nosotros tenemos que recuperar ese margen. Entonces, había fortaleza gremial, había capacidad de discutir política pública, tuvimos la necesidad y la posibilidad de forzar marcos de la política pública. Nosotros teníamos un quilombo, nosotros armábamos los talleres de formación laboral con recursos del Manos a la Obra. El Manos a la Obra eran plata que se daba a las organizaciones para generar talleres. Nosotros estábamos haciendo algo que nadie sabía cómo se rendía, que era meter plata del Estado en el Estado mismo para hacer talleres para pibes que eran asistidos por el Estado. Nos tuvimos que ir a cagar a trompadas 1000 veces al área de rendición de cuentas de desarrollo social porque no se entendía, todos pensaban que nos la quedábamos, ¿sí? Entonces, y hubo ese desafío de pensar cosas que no estaban dentro del margen de lo posible, que es lo que nosotros tenemos que encarar. Entonces, yo me fui re de tiempo, ¿no? Entonces, decía, diagnóstico situado, desafío, ¿sí? Nosotros tenemos que reincorporar a nuestros compañeros, a todos, pero nuestra principal propuesta hacia la sociedad no puede ser recuperación de todos los puestos perdidos. Nosotros tenemos que animarnos a pensar qué Estado necesitamos. Tenemos que animarnos a discutir esa política pública y eso es incómodo, eso es recontra incómodo, porque además, insisto, lo dejo para el final eso. Como me dijeron que tengo tiempo, no, en realidad nosotros sacamos un último documento donde propusimos una serie de temas sobre los cuales consideramos que hay que reflexionar, que hay que diagnosticar, y que en la medida de lo posible tenemos que empezar a formular propuestas. Esos son 7 andariveles, para decirlo brevemente, ¿sí? Esos 7 andariveles tienen un primer punto, que es nosotros tenemos que volver a discutir el carácter de lo público y las capacidades estatales, ¿sí? Tenemos que, el último gobierno de Alberto y los cuadros que conducían el Estado tuvieron una idea muy mediocre de lo público, ¿sí? Lo público en algunos lugares era equivalente a la necesidad de sus organizaciones. Nosotros como trabajadores estatales
tenemos que tener la capacidad de reconstruir otra idea de lo público y por lo tanto de las capacidades estatales que se necesitan para llevarlo adelante. Y además con un interrogante, que es que nosotros hoy no tenemos proyecto de país todavía. Entonces no sabemos qué capacidades estatales necesitamos para el proyecto de país que viene. No obstante, no podemos empezar a esperar, no podemos esperar a tener esas definiciones para empezar a discutir qué Estado necesitamos, porque algunas cosas ya las sabemos. Entonces, discutir una idea de lo público, discutir una idea de arquitectura estatal. Nosotros terminamos el gobierno de Alberto con 24 ministerios. Este lo hizo Bolsa, ¿qué estamos? 9, 8, no sé, ahora festejamos que recuperamos Interior, bien. Pero entre 24 y 9 ministerios hay que hacerse una pregunta de cuántos ministerios necesita este país, porque es la pregunta sobre cuáles son las agendas significativas de la política en este país. ¿Sí? Todos los temas no tienen la misma importancia. No me voy a meter en nada particular para que nadie se enoje conmigo, pero hay políticas que tienen rango ministerial y hay otras que deberían tener rango de secretaría. Y eso es un mensaje que nosotros tenemos que internalizar. Probablemente no sea una discusión nuestra, pero sí sabemos que tenemos que discutir la arquitectura del Estado. Sabemos que tenemos que discutir la tecnología del Estado. Hay que discutir, no puede ser que nosotros no tengamos política respecto a los datos, no puede ser que nosotros tengamos política respecto a la... Volvamos a hablar de Interior. Cada 2 meses hay un problema respecto a la base de datos del RENAPER. Entonces, el nuevo Estado tiene que discutir tecnología, tiene que discutir su arquitectura, tiene que discutir el carácter de lo público, tiene que discutir el empleo público. Así como nosotros nos echaron un montón de estatales, nosotros vamos a tener que incorporar un montón de estatales. Bueno, ¿cómo se van a incorporar? Lo vamos a incorporar en relación a necesidades de política pública o en relación a cuotas distribuidas entre distintos sectores políticos. ¿Sí? Entonces vos necesitas alguien que hace datos y te mandan el primo de alguien y bueno, aprende datos. Hay esas discusiones, nosotros tenemos que ir recuperando, ir dando, ir trabajando. Yo no me quiero extender más, entonces les sugiero que está la página, lean los documentos, el que tenga ganas de charlarlo, nos encantaría discutirlos en particular. Lo último que quiero decir es, se van a cumplir 10 años de la Verde y Blanca. ¿Sí? En esos 10 años de la Verde y Blanca tuvimos múltiples consignas. ¿Sí? Múltiples consignas. La ATE vuelve a enamorar, bla, 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 y tuvimos una que era, vamos a refundar ATE. La palabra refundar ATE para nosotros tenía un montón de discusión política dentro, un montón de discusión política dentro. No solo era, ¿qué queríamos decir con eso? Queríamos decir que íbamos a recuperar las mejores tradiciones de nuestro sindicato, las mejores tradiciones, y las íbamos a poner en el contexto que estábamos viviendo y que consideramos que eso no estaba sucediendo. Nosotros discutimos recuperar ATE, reconstruir ATE, decíamos recuperar no porque no nos fuimos, estamos adentro, reconstruir no porque no está roto, está mal conducido, un montón de cuestiones, ¿sí? En ese momento refundar ATE era volver a articularlo con la política. ATE era prácticamente antiperonista, ¿sí? Una de las primeras cosas que hicimos fue traer los gustos de Perón y Evita, que estaban escondidos. Y lo otro, volver a discutir un modelo de construcción sindical distinto también, ¿sí? Entonces, nosotros hoy tenemos el mismo desafío. No tenemos que restaurar el Estado porque no hay que volverlo a una forma original, no hay que repararlo. Nosotros deberíamos discutir cómo refundar el Estado y en ese sentido yo creo que ATE tiene una contribución enorme y tiene que ser protagonista de eso.